¿Qué decís, Flor? ¿Cómo te va? Saludo cordial a toda la audiencia. Cristian, un abrazo grande también. A ver, ¿qué elegimos para hoy? Un tema que se está desarrollando en este momento, en minutos nada más, posiblemente haya conferencia de prensa, no sé de qué manera será transmitido, digamos, pero lo cierto es que arrancó el Consejo Económico Social. Recién hemos visto las imágenes del presidente de la República caminando desde Casa Rosada hacia el Néstor Kirchner, ingresando, ¿no es cierto?, a este edificio, digamos, para hacer el acto protocolar de lo que sería la puesta en marcha del Consejo Económico Social. Algo que se habló mucho, fue una promesa de campaña. Se conoce que lo va a presidir Gustavo Vélez hasta acá. Lo que no se conoce es la palabra de Gustavo Vélez, una persona que hace mucho tiempo está en silencio, digamos, no tiene contacto con la prensa. Se habla de 5 áreas donde mucho se comenta de las cosas que no están, más que de las que están, pero a ver, vamos a tratar de descifrarlo un poquitito. Una área es de productividad e integración social, digamos, ¿sí? Cuando hablan de que, por ejemplo, no hay elementos como la inflación que tanto preocupa a los argentinos, uno se pregunta si en este marco no puede ser tratada, ¿no? Cuando hablamos de productividad, de alguna manera es hablar de inflación. Si bien es cierto, la mayor productividad no se la ve como la cuestión más eficiente para evitar la inflación, pero es sin lugar a ninguna duda, si usted aumenta la oferta de bienes y servicios, evidentemente que este es un tema central para atacar la inflación. ¿Estará puesta acá? No le sabemos decir, tratamos de ser lo más abarcativo posible, a ver si lo podemos entender. Por otro lado, el medio ambiente. Algo de fundamentales características. Hoy es imposible avanzar sobre ningún aspecto si no se tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente. La dinámica que puede tener este sector, vamos a ver, la van a implementar quienes la integran, ¿no es cierto? Si va a ser un organismo burocrático meramente expresivo o si va a ser un organismo dinámico que va a trabajar en políticas públicas y que se va a insertar en los aspectos productivos como corresponde. Este tema se va a hacer camino al andar, como todas las cosas, evidentemente. En la tercera área o etapa, digamos, habla del futuro del trabajo, ¿sí? Muchos dicen el desempleo no está cubierto. Bueno, me parece que está acá. Este es el lugar. Cuando hablamos de futuro del trabajo, a mí me viene a la cabeza inmediatamente la figura de Roberto Labaña, que es la persona que iba a integrar presidiendo esto y que desistió de hacerlo cuando hablaba de una política para el empleo, para el nuevo empleo, digamos, que tiene que ser dinámica, atractiva, distinta, para que los nuevos se animen a tomar empleo, digamos, ¿sí? Esto significaba dejar de lado todo lo que son los derechos adquiridos anteriores y a los nuevos que ingresan dejar hacerlo bajo una normativa distinta, similar a la que en algún momento la construcción hablaba. Bueno, esta etapa no sabemos qué piensa Gustavo Vélez, sí sabíamos qué pensaba Roberto Labaña, pero puede ser un elemento que está incluido acá. Se habla de la cuarta, que sería la institucionalidad. Creo que es un aspecto fundamental en la Argentina, ¿no? Creo que le debemos mucho a cuidar la institucionalidad en esto. Creo que esta comisión tiene mucho por hacer. Vamos a ver si no es solamente declamativa. El otro tema habla de la comunidad del cuidado, ¿sí? Que no se termina de entender bien quién es. Acá en esta comunidad del cuidado está puesta la seguridad. La seguridad es un gran problema de los argentinos. Muchos de los analistas que hablaron, ¿no es cierto?, del tema de este Consejo Económico Social hablaron de que la seguridad no estaba. ¿Puede estar dentro de esto? No se lo sabemos decir. En minutos nada más o en horas se va a conocer cierto aspecto relevante de lo que tiene que ver en esto, que hoy, en este preciso instante, se está haciendo su lanzamiento. El otro tema que elegimos tiene que ver con la inflación. Y hablamos de que es el tema más importante de la gente. ¿Por qué decimos esto? Porque las últimas encuestas, cuando hablan de qué es lo que le preocupa a los argentinos, ya hace varios meses que viene dando el tema de inflación, ¿no es cierto?, como un punto fundamental. Hemos leído encuestas de distintos analistas, ¿no es cierto?, de esto, y hablan de la inflación como un aspecto absolutamente clave. Para el gobierno también lo es, digamos, ¿sí? Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las políticas que se implementan, pero evidentemente que es un tema de preocupación. Estableció una pauta, una meta, hay un horizonte que es el 29%. El gobierno quiere que este sea el techo inflacionario para el año 2021. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en esto y qué es lo que pasa, digamos, ¿sí? La realidad es que cuando uno ve cómo empezó enero, por ejemplo, da la sensación que esta pauta se hace difícil de cumplirla, ¿no? Porque, a ver, en enero tenemos que la inflación mayorista fue el 5.6, esas cosas tienen arrastre. Esa inflación mayorista tarde o temprano impacta, ¿no es cierto?, en el INDEC, en la minorista, y genera este costo adicional, ¿sí? El costo de la construcción, por ejemplo, en enero aumentó un 5.9%. Cuando uno analiza la construcción en su comportamiento en el último año, en 12 meses, un 71% arriba de cualquier pauta inflacionaria, digamos. Entonces uno dice los coletazos de esto, el arrastre, que
margen puede llegar a dar, ¿sí? El INDEC de enero habló de un 4%. ¿Qué dicen los analistas para febrero? Una cifra parecida, 3.9, 4, que en este orden puede llegar a estar. Claro, con esta perspectiva, con estos números, uno dice, va a ser difícil llegar a la pauta del gobierno, ¿sí? Pero aparte, el escenario donde hoy tenemos esta pauta inflacionaria habla de tarifas pisadas, de alquileres congelados, de precios cuidados y precios máximos, ¿sí? Que son elementos que vienen desde el 20 de marzo y que ya tienen, ¿no es cierto?, desgastado a todo el aspecto industrial y comercial, pero que sin embargo continúa. Y a pesar de esto, a pesar del atraso del dólar también que se produjo el último mes, enero y febrero el comportamiento inflacionario no ha sido el deseado por el gobierno. La inflación, que es un problema para todos, de hecho, el gobierno pícaramente, por ejemplo, en la fórmula para calcular, ¿no es cierto?, el incremento a los jubilados, sacó la inflación como un elemento. De hecho, quienes están en los créditos UVA quieren que la inflación salga de la actualización, porque es precio superior a cualquier otro tipo que lo quiera acompañar, llámese salario, por ejemplo, que siempre corren de atrás. Así que este elemento hoy, que el gobierno lo quiere ver como fundamental y aplica políticas desde controles de precios, sacar a la gente a controlar los supermercados, reuniones con los empresarios, no sabemos todavía qué resultado va a dar, hay que esperar los próximos meses. Y el último tema que habíamos elegido es el impuesto a las ganancias, es decir, la respuesta a una reforma integral. La solución está acá, digamos, ¿no? Hay una necesidad absoluta de una reforma integral del impuesto a la ganancia. Teóricamente, firmó el decreto Alberto Fernández para ser tratado en extraordinaria la reforma del impuesto a las ganancias para el personal en relación de dependencia. Esto no va a poder ser así, la reglamentación interna de la Cámara de Diputados lo impide, digamos, ¿no es cierto? Porque para que pueda ser tratado en extraordinaria necesita que 10 días antes haya estado, ¿no es cierto?, el ingreso de esto, y recién se aprobó en el día de ayer, ya se cumplieron los 10 días, hay que recordar que febrero tiene solamente 28, por lo tanto no dan los días como para que pueda ser tratado, pero sí, ¿no es cierto?, está claramente demostrado que en marzo va a ser tratado. Hay un acuerdo casi mayoritario. Lo que pasa es que ya hay sectores del propio oficialismo que al proyecto que manda el Ejecutivo le quieran hacer incorporaciones, que no paguen las horas extra, que no paguen muchos conceptos, digamos, que están incorporados acá, que no quieren que paguen, porque esto va en directa a sumar mucho impuesto a las ganancias, digamos. Lo que se ha hecho ahora es un parche más de los muchos parches que se vienen haciendo. O sea, no van a pagar impuesto a las ganancias lo que ganen más de 150.000 pesos en relación de dependencia. Ahora, lo que ganen un peso más que esto empiezan a pagar. Entonces, ¿qué sucede? Quienes hoy tienen sueldos brutos de 135, 138, 140 y tienen paritarias para este mes, el mes que viene, están preocupados porque decir, el aumento que me den en paritaria va a significar que voy a pagar impuestos a las ganancias, sobre todo termino perdiendo plata. Esta situación se está dando en muchos aspectos y hay sobrado ejemplo para dar. La Toyota, el feriado del día martes es uno de ellos, prefirieron los empresarios, los empleados de la Toyota no trabajar el martes, no cobrar hora extra, porque todo va a parar al fisco. Entonces prefiero quedarse en la casa y el país dejó de producir 600 unidades, ¿no es cierto?, que se podrían haber producido de vehículos para exportar, como la Toyota SW4 o la Toyota Hilux 4x4. Y la realidad indicó que no se trabajó. Bueno, este tipo de situación está lleno. ¿Por qué? Porque el impuesto a la ganancia tiene una deficiencia estructural muy grande, tablas que no se actualizan, tablas que eran provisorias en la época de Machiné, quedaron para siempre, pero a su vez también no se actualizan los mínimos, no se actualizan los cálculos, las tablas, entonces la progresividad es casi inmediata y empezás a pagar el mínimo de la nada. Bueno, este tipo de situaciones generan injusticias muy, pero muy grandes. El proyecto que está enviando, que no va a poder ser tratado, pero sí va a ser tratado en marzo, no contempla ninguna cosa como esta. No será necesario, no es tan difícil el debate en el impuesto a la ganancia, de conversar algún tema de una reforma integral que lo haga con una progresividad distinta y que sea mucho más equitativa para todos. Queda como una materia pendiente para el Congreso de la Nación.